Buenas, buenas. Hoy es 14 de marzo de 2025. Estamos en el episodio 3 de Wayful Talks y estoy acá con nuestro feliz estratega Martín Estea y con Facu Gietz, que le viene a traer un poco de frescura a esta mesa para ver si se empieza a hacer un poco más divertida de lo que es. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? Sí, bien. Estoy acá expectante porque los mercados nos están dando cuenta en este inicio del año. Yo cuando hago un repaso de índice, activos, es como que todo baja. Ahora después Facu por ahí nos va a decir que hay algo que quizás no tanto, pero me parece una semana relevante porque tuvimos datos de inflación y quería preguntarte un poco esto, es decir, hacer un repaso, un update, o sea, actualizarnos un poquito de lo que hablamos la semana pasada, digamos, episodio que salió este lunes. Veníamos hablando, dando cuenta un poco de que hoy, nos contabas en el capítulo anterior, que hoy la economía va de la mano más de mirar las tarifas que los datos de empleo o inflación, pero bueno, tuvimos un dato de inflación y tenemos además un montón de cosas de tarifas para contar. Sí. Tuvimos el dato del PPI, que es el índice de precios al productor, es lo que paga el productor por sus cosas. Es algo que suele tener un correlato con la inflación, con el CPI después. No siempre, porque lo que puede suceder es que depende del estado de la economía y demás. Si tenés un PPI muy alto, por ahí el consumidor no te lo termina validando, y al revés, un PPI muy bajo o negativo incluso, y lo que puede suceder es que la empresa no te lo traslada a precios. Ahí digo, pues nosotros no tenemos tanta información acá en Argentina como la que se produce en Estados Unidos. Pero, digamos, sí tenemos. El PPI es como nuestra inflación mayorista. Sí. Es la inflación mayorista. Muy parecido, construido de otra forma el índice, pero sí. Se construye diferente. Sí. Ok. Pero por otro lado, tenemos que dio como que, no sé, se esperaba 0,3 mensual y dio 0. Te dio 0, sí. Te dio que lo... Salimos a festejar y vos me decís, no, pará, porque no necesariamente. O sea, en principio es mejor que dé 0, o sea, es mejor que dé bien, que quede mal, pero en principio lo que decís es, no necesariamente esto vamos a hacer un correlato de inflación. Exactamente, no necesariamente, y también la inflación puede bajar por los motivos correctos o por los motivos incorrectos. En el caso, ya veníamos hablando de la suba en el M2, en el dinero circulante y cuentas a la vista. Y si vos tuviste un aumento muy grande en el M2 y no tenés un correlato en la inflación, lo que puede estar sucediendo es que estés empezando a vivir una recesión y por eso no se puede trasladar a precios, no porque no haya fuerza para trasladarlo a precios, no haya presión inflacionaria, sino porque no te lo puede convalidar por una posible recesión. Es decir, veníamos viendo el año pasado, bueno, desde el pico que se hizo de casi 10% en Estados Unidos, suba de tasas al 5% y empezamos a ver casi esto respondiendo a un fenómeno estrictamente monetario, empezamos a verla bajar. Sí. Llega a este punto y ahora lo que vos me decís es, bueno, pará, no es el mismo contexto, estábamos bajando porque de alguna manera la tasa estaba alta y ahora me decís, estamos bajando porque puede ser que estemos viendo algo de que la economía está golpeándose. La inflación no solo te desaceleró, no te bajó la inflación desacelera, no baja, salvo que estés en deflación. ¿Por qué? Porque siempre lo decís y siempre enseñás, pero bueno, es bueno repetirlo para que todo lo... Que la inflación, lo que llamamos baja de inflación es desaceleración en los precios, lo que se escucha normalmente. Una baja de la inflación es deflación directamente. Así que es muy distinto, significa que los precios se te quedan clavados arriba, no bajan. No vuelven a bajar. Tremendo, cuando te baja la inflación, entre comillas. ¿Y qué me habías preguntado? No, bueno, que justamente digo, en base a estos datos, porque también salió PPI, salió mayorista. Perdón, sí te iba a decir que la baja de la inflación, desaceleración de la inflación que vimos el año pasado, no solo fue por la tasa, sino que tuviste una contracción bastante brutal en el M2, que es lo que ahora te está rebotando. Con un lag, como ya dijimos, más o menos de 18 meses en una economía del tipo de... Ese crecimiento de M2 que pudo haberse dado porque fue un año de elecciones. Sí. Y porque teníamos, conflictos armamentísticos. Fue bastante obvio para todo el mundo que fue por una cuestión electoral. Este año lo empezamos recortando empleo, gasto público. Sí, para el otro lado completamente. Vos me vas a decir, no es significativo. Por el momento no se sabe todavía, no está la data dura, la vamos a ver recién, va a ser un dato muy lagging, nos va a llegar muy tarde. Pero sí tuvimos dato de inflación también. Tuvimos CPI esta semana. Sí, tuvimos CPI, te dio relativamente, te dio por arriba, ¿verdad? Te dio por arriba de los estimados, te dio 3 y pico %. Lo que se dice es que el PPI va con
va mucho más rápido, va mucho más adelante y el CPI te laguea un poco. Entonces lo que debería pasar si se termina trasladando esto del PPI es que deberías ver un CPI más bajo y que este dato de CPI que viste te está lagueando datos anteriores de PPI. Ok. Y después, digamos, claro, lo que veníamos atando acá, todos estos cabos para tratar de entender cuál es el driver, es cuál es ese motor que lleva al mercado a ver los niveles que estamos viendo casi de principio de año. Tenemos toda la parte de guerra comercial, que esta semana también tuvimos muchas novedades. Sí, muchísimas. Siempre recordemos que siempre que hablamos de políticas, sanciones o lo que sea, todo termina... ¿Por qué se mueven los activos? Porque el valor de los activos en el mercado de capitales es el valor actual de sus flujos futuros. Entonces, lo que el mercado interpreta es cómo la política, cómo las tarifas o la economía en general le va a impactar los flujos futuros a las compañías. En tema ahora guerra comercial, que no es una guerra comercial como la primera presidencia, parece ser un poco más unilateral. Ok. Tuvimos, bueno, no sé si lo habíamos charlado la última vez, a México se lo sacó de prácticamente el 90% de las tarifas. Se arregló con la presidencia de México que todo lo que entre por USMCA, el viejo NAFTA, va a estar exento de tarifas y es más o menos el 90 y pico por ciento. Acá me parece que el sentido que tiene es que Estados Unidos fabrica mucho en la frontera México-estadounidense, particularmente autos, está lleno de maquiladoras y... O sea, era sensible esto. Era muy sensible, pero bueno, también es sensible con Canadá y ya charlamos del crudo canadiense y ahí no hay... Ahí sí hay novedades, porque ahí, digamos, sí se aumentó un poquito el conflicto. Se aumentó Cambió un poquito. primer ministro, ya no está más el último de los Castro, como dice por ahí Federico Rey, ya no está más Justin Trudeau, ahora está Mark Carney, y de alguna manera Mark Carney lo que hizo fue subir un poquito la apuesta. Sí, le puso tarifas al whisky americano, una tarifa del 50%. Canadá con Estados Unidos ya tiene desde antes tarifas muy altas en algunas cosas, en muchos productos arriba del 200%, simplemente para que no compita con los productos producidos allá. Esa es la parte en la que Trump tiene razón. Sí, sí, yo creo que sí. En el fondo tiene razón, lo que dice con todo el mundo es imposible discutir la lógica. Van a ser tarifas recíprocas. Si vos tenés 20% de mis autos, yo te pongo 20% de los tuyos. Okay. Lo cual tiene bastante sentido. El problema es cuando vos ves... hoy mandé un cuadro al grupo, dentro del G20, ¿quiénes son los países con las tarifas más altas y las tarifas más bajas? Estados Unidos está último de todos, tiene las tarifas más bajas. Entonces tremendo dato. Tiene mucho espacio para ponerle tarifas a todo el mundo, simplemente porque todo el mundo le pone tarifas a Estados Unidos. Y además consume y pone la plata, porque digo, digamos, los estadounidenses son aquellos que tienen poder de fuego para poder consumir mucho de lo que producen los otros países, las otras regiones. Sí, y no solamente eso, Trump ha dicho varias veces, vos le bajás tarifas a mis productos y yo le bajo a los tuyos. La reciprocidad funciona para ambos lados, pero bueno, nadie quiere bajar las tarifas porque se piensa que va a destruir empleos nacionales y demás. Sí, esa es la parte política, digo, que estábamos hablando un poco de que acá hay mucho de política en esto, sí. Y esta parte de política es donde el mercado se siente la incertidumbre, donde el mercado se ve más golpeado, porque es peor la incertidumbre que el mal dato. Es decir, el mal dato el mercado ajusta, sabe a qué atenerse, la incertidumbre, sí. La política, la arbitrariedad, digo, todo este juego que empiezan a hacer todos estos personajes, de alguna manera genera mucha volatilidad. Sí, porque al mercado le resulta mucho más sencillo procesar datos grandes y muy numerosos, y en la política está tratando con data points individuales, con políticos individuales. Okay. Entonces el análisis es prácticamente imposible. Eso es lo que me parece que le da muchísima incertidumbre. Está tratando con personas individuales y no con masas de personas que son muchísimo más fáciles de entender que una persona individual, y eso es lo que te da toda la incertidumbre porque no sabes cómo va a reaccionar una persona individual. Sé que acá tenemos gran parte de lo que consideramos el driver, aquello de qué explica un poco todo esto que estamos viendo. Ahora me voy a poner el punto final a donde te quiero traer. Pero digo, también tenemos por otro lado un tema que dejó de ser, porque la guerra de Ucrania y Rusia lleva ya mucho tiempo. Creo que alguna vez ya me lo habías dicho vos, esto ya no es un tema. Pero a mi forma de ver, el hecho de que Trump dijo esto lo arreglo en 5 minutos y ya pasaron más de 5 y todavía no se arregló, y
que si lo arregla y Rusia entra de nuevo a jugar y puede expandir la oferta de petróleo en el mercado convencional y demás, puede ser significativo. También preguntarte un poco, pues es un hecho político y un hecho posiblemente económico, si tenés también actualizaciones o Sí. cómo lo estás viendo. Primero que nada, las sanciones a Rusia no suelen funcionar porque Rusia es una economía muy industrial, muy de fierro, muy de sacar cosas de abajo de la tierra, y eso es muy difícil de sancionar. Porque en comercio internacional, en derecho internacional, ya lo sabes vos mejor que yo, es muy complicado el enforcement de las sanciones. Salvo que te pongas a rodear Rusia con portaaviones y submarinos, cosa que no va a pasar, vos no puedes evitar que Rusia le venda a China. Entonces, cuando vos que venda por un mercado más bien informal, sí, digamos. Es decir, sí, no sí. le vas a vender a Europa, no le vas a vender a Canadá, a Estados Unidos, pero puede vender por otro lado. En realidad no podés, lo haces igual simplemente porque no hay nadie que te detenga. No hay ningún juez que te pueda decir, que le diga a Putin no venda, ni siquiera la Organización Mundial de Comercio ni nada. Se pueden tomar ciertas medidas, sancionar sanciones a SWIFT, sanciones a los tankers, a las aseguradoras y demás, pero en el fondo, nada te va a funcionar si no pones portaaviones alrededor de Rusia. Entonces lo que está sucediendo es que Rusia sigue exportando la misma cantidad de petróleo, no le bajó la cantidad de petróleo exportada, le bajó la cantidad de petróleo exportada en blanco, por supuesto, pero lo que sucede es que tanto los mayores compradores de petróleo rusos son India y China. Okay. Lo que hacen es, como está tan sancionado y no tienen a quién más vendérselos, se la compran con un gran descuento. Entonces quitarle sanciones a Rusia lo único que va a hacer es que Rusia tenga más ingresos, no que haya más petróleo dando vueltas en el mundo. Ok, buen punto, tiene muchísimo sentido. Pero bueno, acá yo te quería traer, digo, ¿no? Porque vos hablabas de M2, vos me decís, quizás tengamos una baja inflación, pero no por las buenas razones. Es decir, porque antes estábamos hablando cuáles serían las buenas razones, es que baje la emisión monetaria, que se hagan ajustes, ¿no? La suba de tasa que implica sacar dinero del mercado. Lo que vos me estás diciendo es, che, ojo, que está bajando la infla, pero está creciendo el M2. Quizás estamos hablando de algo más relacionado a un no crecimiento, baja el crecimiento o hasta incluso... Te pongo un ejemplo clarísimo que todo el mundo lo recordará. Acá en Argentina, cuando fue el COVID, se imprimió una cantidad estúpida de dinero y durante meses tuviste una inflación muy, pero muy baja, simplemente porque el país estaba en una depresión económica espantosa. Excelente el ejemplo. Así que bueno, si te puede pasar eso, obviamente a una escala de un país serio. Sí, civilizado, en otros márgenes. Sí. Sobre todo porque la otra vez hablábamos de que el concepto de recesión hoy tiene otra dinámica. Tenía una dinámica antes. Es una definición un poco más plástica. Parece que para que haya una recesión, según los académicos ahora, tenés que tener cierto nivel de pérdida de empleo. No solamente la contracción económica en sí es suficiente para llamarle a una recesión. Esa parte de empleo le empieza a dar también otra necesidad de tiempo, porque es más lagging. Sí, es un dato que llega muy tarde. Lo corres de esos 2 trimestres, lo tenés que evaluar en un lapso un poco mayor. Y son como 6 meses de lo que te le había el dato de empleo. Bueno, lo último, lo trajimos, lo sumamos a Facu Guietz. ¿Pero por qué? Porque Facu está todo el tiempo mirando datos. Y todos esos datos, y teníamos un dato acá para contar que llamaba la atención, todavía no sé si entendemos por qué, pero estábamos viendo que... Sí, suele funcionar de manera un poco defensiva. Estábamos viendo el sector de seguros. La joyita de Trump, ¿cómo es? De Buffett, sí, ¿no? Sí. La joyita de Buffett, los seguros. Exactamente. Durante la administración Biden es un sector que anduvo muy bien. De hecho, durante el último año nosotros abrimos el informe de inflación y lo que más sube siempre es seguro. Impresionante. Se están llenando de plata básicamente por factores climáticos y otras cosas que pasan dentro del país. Con Biden le fue muy bien y bueno, es un sector que estábamos viendo porque cayó mucho menos que el resto. Que el índice year to date. Así que bueno. Hoy para poner un dato hoy Nvidia más o menos cuánto lleva en el año de caída. Para puesto a comparar es conocer, digo, ¿no? Para tener una idea, una de las empresas más valiosas del planeta. Más o menos 10%. 10%. Este año, sí. Ok, o sea, decir, si ya Nvidia cae 10%, Apple un 15%, del resto no podemos esperar demasiado. Exactamente, y seguro se está manteniendo bastante bien. Tiene lo que estoy viendo yo que son valuaciones similares a lo que es consumo básico, consumo masivo. Ok. Es un sector bastante resistente, pero con un crecimiento que es mayor
a consumo masivo. Interesante. Bueno, esto obviamente no es recomendación de inversión, pero era, bueno, valía traer el dato. Así que bueno, muchas gracias y espero que tengan una buena semana para lo que viene.